NAND, conocida también como NOI, y su operador, de manera igual, análogo que en el ejemplo anterior, es entre paréntesis la función i y al cierre de los paréntesis el apóstrofe de la negación o testar todo lo que está adentro de los paréntesis. Como ejemplo de la función tenemos x igual a por b o a punto b y todo esto negado. Y del mismo modo que hicimos con la compuerta NOR, pues se hace con la compuerta NAND. Se toma la tabla de verdad de la compuerta AND y se niegan las salidas. Recordemos que para la compuerta AND todas las combinaciones valían 0 excepto las combinaciones en las que todas las variables de entrada valían 1. Pues en este caso vamos a tener un 1 para todas las combinaciones excepto para esa, ¿no? Para la que tiene todos los valores de 1 para las variables de entrada. Y el símbolo de la compuerta NAND es la compuerta AND con un circulito que representa la negación. Ahora la siguiente compuerta es una compuerta que no tan fácilmente se puede derivar de las anteriores y se conoce como compuerta XOR o OR exclusiva. Su operador es un signo de más encerrado en un círculo. Como ejemplo de la función de dos variables sería x igual a XOR b, con XOR representado por el signo de más y el circulito. Ahora observemos qué es lo que tenemos en la tabla de verdad. Para la combinación 0,0 la salida va a presentar un 0. Para la combinación 0,1 la salida va a presentar un 1, lo mismo que para la entrada 1,0, pero para la combinación de entradas 1,1 vamos a tener una salida 0. Esto quiere decir que nuestra compuerta va a presentar como salida un 0 cuando las dos entradas son iguales y va a presentar un 1 cuando las entradas son diferentes. El el símbolo de la compuerta XOR es el que se muestra acá, que básicamente es como una compuerta OR con otra curva a la entrada. Y bueno, pues sí, si existe una compuerta XOR, pues va a existir también una compuerta XNOR. Y no es otra cosa que la misma compuerta XOR, pero negada. Pues yo creo que ya no es necesario que abundemos en esta explicación, porque pues es lo mismo, ¿no? De las anteriores. Lo único que hay que tener en consideración, recordar, es la tabla de verdad, que es la que se muestra aquí en esta gráfica. Bueno, como les decía yo en la exposición inicial, el comportamiento de los circuitos digitales se va a regir por el álgebra booleana y las matemáticas discretas. Entonces sería conveniente que hiciéramos un pequeño repaso o una revisión de lo que ustedes ya estudiaron en la materia de matemáticas discretas. Y estamos hablando de los postulados y teoremas de la álgebra booleana. Los que vamos a emplear eh, en la simplificación de circuitos son los siguientes. Tenemos postulados y teoremas. Y por ejemplo, para el postulado 2, vaya, yo creo que no los vamos a recorrer todos, no basta con que ustedes le pongan pausa a esto y chequen uno por uno, ¿no? Pero el postulado 2 me dice, por ejemplo, que si yo tengo una variable de entrada x y le hago un OR con un 0 o con un nivel bajo, como resultado voy a obtener la misma variable x. Ahora, si lo quieren pensar, bueno, pues ¿qué pasa cuando x vale 0? Pues yo voy a tener 0, 0 y como resultado voy a obtener 0, que es el valor de x. Cuando x vale 1, yo voy a tener 1 o 0 y el resultado es 1, que es el mismo valor de la variable x. Estos teoremas y postulados, la mayoría de ellos presentan dualidad, es decir, si tengo un postulado para el caso de la función OR, tengo su postulado equivalente para el caso de la función AND. El dual del postulado 2 es que x y 1 va a ser igual a x.
El postulado 5 me dice que x más x negada es igual a 1. Pues igual, es cosa de que le echen un poquito de lógica. Si x vale 0, x negada vale 1, 0 y 1 es 1. Si por el contrario x vale 1, x negada va a ser 0, pues me queda 1. 0 es igual a 1. Su dual es x y x negada es igual a 0. Un teorema que es importante, como les decía, no los vamos a repasar todos, bueno, algunos de los que son importantes, por ejemplo, es el teorema de la involución, que como ustedes recordarán, me dice que una doble negación se anula o me produce una afirmación. Si yo tengo x negada negada, como resultado voy a obtener x. Y otro de los importantes, de los que son de mucha utilidad, es el teorema 5 o teorema de Morgan. Perdón, teorema de De Morgan. Este teorema me dice que si yo tengo la negación de x más y, la puedo reescribir como x negada y y negada. ¿Okay? Su dual sería que si yo tengo x y y negada, lo puedo reescribir como x negada más y negada. ¿Para qué vamos a utilizar los postulados y teoremas de la álgebra booleana? Para hacer simplificaciones de expresiones booleanas. Yo puedo escribir una función booleana en términos de las variables de entrada. O sea, la variable de salida es igual a las variables de entrada realizando ciertas operaciones. Del mismo modo que hacemos con el álgebra convencional, recordemos que una función es una variable dependiente y una variable o varias, perdón, una variable dependiente y varias variables independientes, una o varias variables independientes. Lo mismo ocurre para el álgebra booleana, entonces yo puedo generar una expresión donde una variable dependiente va a producir ciertos valores dependiendo del valor de las variables dependientes, válgase la redundancia. Ahora, una función booleana como esta que tenemos de ejemplo aquí, f1 igual a x, se puede representar mediante una tabla de verdad. Yo puedo obtener cuál sería la tabla de verdad que me representaría esta función. Lo único que tengo que hacer es identificar cuántas variables de entrada tengo, que serían las variables independientes, deducir cuántas combinaciones posibles tengo en términos del número de variables independientes y escribir todas esas combinaciones y analizar para cada una de estas combinaciones qué resultado voy a obtener. Voy a hacer una tabla en donde voy a tener una columna por cada una de las variables independientes y finalmente una columna final en donde voy a anotar el resultado de la función, que es el valor de la función, perdón, de la variable dependiente. Vamos a pasar ya al ejemplo porque si no voy a terminar haciéndolos más bolas con esto de dependiente y dependiente que también se me está atorando en la lengua. Nada más hay que dejar claro, ¿no? ¿Cómo puedo determinar cuál es el número total de combinaciones que voy a tener que generar en mi tabla? Pues ese número total de combinaciones va a depender directamente del número de variables que tenga. Para el caso de las funciones que habíamos estudiado, que es a y b, yo tenía dos variables y entonces el número de combinaciones siempre va a ser 2 a la n. Si n me representa el número de variables y yo tenía dos variables, entonces 2 a la 2 o 2 al cuadrado es 4. En el caso de esta función, de la función que tenemos escrita aquí, de la función f1, yo tengo una, dos, tres variables de entrada o tres variables independientes, x, y y z. Entonces n vale 3. El número de filas de la tabla va a ser 2 a la 3 o 2 al cubo, 2 por 2 por 2, o sea 8. Vamos a construir nuestra tabla. Recuerden, por favor, mientras vemos la tabla siguiente, anótenlo si pueden, que la función es x o y negada y z. El análisis de cada una de las combinaciones nos va a producir la tabla de la que hablábamos.
la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Cómo determino cuál es el valor de la función f1? Bueno, pues entonces valdría la pena que ustedes hicieran el ejercicio de ir viendo qué pasa con los dos términos que tenemos ahí originalmente de nuestra función. No lo voy a hacer yo, este es ejercicio para ustedes, solamente tendrían que comprobar que la función f1 nos produce estos valores para cada uno de los resultados. Esta tabla de verdad, del mismo modo que la expresión algebraica de la función, me define completamente cuáles son los valores de salida que voy a obtener si las entradas presentan determinada combinación. Ya tengo la expresión algebraica de la función. Ya tengo también la tabla de verdad de la función. Lo siguiente que puedo hacer es sacar la representación gráfica de esta función f1 con las compuertas. Entonces, si yo tengo la función booleana escrita como una expresión algebraica o tengo la tabla de verdad, yo puedo realizar gráficamente el dibujo del circuito. Si ven, en este circuito que está representado en la diapositiva, yo estoy diciendo que f1 va a ser igual a x o y negada y z. ¿Okay? Esta sería la manera de representar en esquemático la función f1 y con eso ya tenemos tres representaciones o tres maneras de representar una misma función, mediante su esquema, mediante compuertas, mediante su expresión algebraica y mediante su tabla de verdad. Ahora, hay una diferencia o existen diferencias entre estas tres representaciones. Solo hay una manera, como dice aquí en esta diapositiva, la representación mediante tabla de verdad es única. Solo hay una manera de representar la función booleana en tabla de verdad. Sin embargo, si representamos la función como una expresión algebraica o como un circuito, un esquema de compuertas, yo puedo tener distintas representaciones que me van a producir un resultado equivalente. Y por lo tanto, nuestro objetivo sería buscar cuál es la expresión más simple o la representación con compuertas más sencilla para esa función. Y es aquí en donde entran en juego el álgebra booleana y los teoremas y postulados. Si ustedes manipulan una expresión booleana, que aparentemente es muy compleja, aplicando teoremas y postulados, van a poder llegar a una expresión simplificada. Y con ello van a obtener el mismo resultado que con la expresión más compleja. Ahora, ¿por qué nos interesaría obtener una versión simplificada de la función? Pues a partir de la función obtenemos nuestra representación con compuertas. Y la representación con compuertas es, a final de cuentas, el circuito que vamos a armar, de modo que entre más compuertas tengamos en nuestra función, vamos a tener que comprar más componentes. Y pues podría pasarles por la cabeza, ¿no? Pues a lo mejor algún día me dejan una práctica de laboratorio donde tengo 10 compuertas, cada compuerta me sale en 10 pesos, bueno, cada integrado que trae compuertas me sale en 10 pesos, pues yo no tengo problemas porque tengo mucho dinero y me voy a comprar 80 compuertas. Bueno, pues si se trata de hacer solamente un circuito, pues quizá no haya un problema, ¿no? Pero cuando se trata de fabricaciones en serie y fabricación en masa, el reducir una compuerta en un diseño puede llegar a significar miles o millones de pesos, depende de cuánto vayan a vender. Entonces, uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar va a ser la simplificación de circuitos y hay varios métodos para simplificar circuitos combinacionales.
Uno de ellos es la simplificación mediante teoremas y postulados, y esto lleva más o